Dios les guarde, hermanos y hermanas, que Dios los tenga con salud, con paz, ahí en sus hogares, en sus trabajos o en el lugar donde ustedes nos estén sintonizando en esta tarde. Es un privilegio y una gran responsabilidad estar aquí delante de ustedes para poder compartirles la palabra y esperando que sea edificante para cada uno de nosotros en esta tarde. Quiero que me acompañe, que nos encomendemos en las manos de Dios, que el Espíritu Santo nos dirija en este momento. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, estamos delante de tu presencia, con nuestro corazón pobre, afligido, mi Dios, necesitado, menesteroso, sabiendo que el oportuno socorro viene de tu presencia, Padre. Mi Dios amado, presentamos nuestra vida delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello, mi Dios, que adolecemos todavía, mi Dios, y somos desobedientes delante de tu presencia. Por aquello, mi Dios, que estamos escuchando aquí, que estamos meditando en nuestra casa y aún así nuestras actitudes difieren de lo que leemos, de lo que escuchamos, Padre. Te pedimos perdón, presentamos nuestra vida tal y como somos, mi Dios, desnudos delante de ti, sin nada que ocultar, sabiendo que tú todo lo conoces, Padre. Y con eso, mi Dios, presentamos la necesidad que tenemos de ti, la necesidad de que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra, pueda alumbrar en nuestras áreas oscuras, en esas áreas oscuras de nuestra vida, para que ahí llegue tu luz, mi Dios, y todo caos pueda ser ordenado por medio de tu Santo Espíritu. Presentamos pues nuestra vida y este momento delante de ti, que tú nos dirijas, Padre, y que seamos edificados con tu palabra, mi Dios, en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la Escritura un momento, sabiendo que qué responsabilidad, hermanos, el leer la palabra, qué responsabilidad el poder exponerla, porque la palabra es contundente cada día en nuestra vida y nos lleva, nos empuja a que nosotros cambiemos actitudes. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, más de un año quizá, de que se abrió una puerta, por decirlo así, pero se leyó un verso y de ahí en adelante, pues decía nuestro hermano pastor que se iba a manejar en este tiempo Lucas 1:17 o Malaquías 4:6, también encontramos ese verso ahí. Y hoy, pues que meditaba en la escritura, pues me daba cuenta de que todo lo que estamos viendo ahorita, hermanos, todo lo que hemos estado viendo últimamente, está enfocado en esos versos. Y yo quiero que vayamos ahí al Evangelio según Lucas, en su capítulo 1, verso 17. Dice la escritura, es la Reina Valera, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire, hermano, este verso, pues yo le soy sincero que cuando lo leímos hace tiempo ya, pues medio le entendí lo que nos quiere decir, pero con todo lo que hemos estado viendo últimamente, hermanos, este verso se afirma en nosotros y es mi deseo que se afirme en cada uno de sus corazones, porque este es el tiempo, hermanos, en que la palabra la está marcando y está llevando la palabra, está llegando la palabra a las familias específicamente. Aquí si podemos tomar este verso y desmenuzarlo poco a poco, nos damos cuenta que habla de una reconciliación. Y habla específicamente de padres e hijos, habla específicamente de la rebeldía que puede existir en nuestra casa, de las actitudes que puedan estar en nuestra casa, porque quizá nosotros decimos, pero mis hijos ahí están conmigo, no hay, ellos no se han ido de la casa para que yo los llame rebeldes, pero
cuando vamos y vemos actitudes de nosotros como padres y de nuestros hijos, podemos ver que puede haber una rebeldía ahí. Y este verso habla que este es el tiempo, hermanos, en que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Mire, aquí hay una reconciliación, y en una reconciliación, hermano y hermana, usted no me va a dejar mentir. Si usted se ha reconciliado en algún momento con alguien, pero en una reconciliación, si no hay mansedumbre de una de las dos partes o de las dos partes, si no hay humildad, si no hay un espíritu misericordioso del uno al otro, si no hay una limpieza de corazón donde no haya ira, enojo, contienda, división, pleito, si no hay si no somos pacificadores en una relación, hermanos, no puede haber reconciliación. No puede existir. Entonces la Escritura, hermanos, nos está llevando ahí a que en nuestros hogares, en nuestras casas, se pueda cumplir, que haya una reconciliación en nuestra familia, que vivamos en paz. Y dice al final de este verso, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Solo así podemos esperar la venida de Cristo, solo así podemos esperar la aparición de Cristo, solo así podemos nosotros esperar ese día donde tengamos que entregar cuentas cada uno personalmente de nuestras familias. Solo así podemos llegar bien dispuestos, solo teniendo paz, habiendo una reconciliación en nuestras casas. Ahora vayamos ahí a Isaías, en su capítulo 58 que hemos estado viendo últimamente. Y yo le voy a leer aquí la versión que se ha estado leyendo últimamente, que es la Dios habla hoy. Porque el verso empieza diciendo, capítulo 58, verso 1. El Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Aquí habla de un anuncio, habla de levantar una voz, habla de anunciar, de anunciar. Y hermanos, en esta congregación, en esta cobertura, se predica palabra. Usted no puede decir que no hay palabra, que solo consejos nos están dando, porque no es así. Aquí hay palabra, hermano. Si usted solo apunta solo los versos que miramos día tras día, se va a dar cuenta que hay una trompeta sonando fuertemente todas las veces, todos los días incluso. Entonces, hermanos, esta tarde una vez más suena la trompeta para anunciarnos, para alertarnos. El verso 2 dice, diariamente me buscan. Este es un llamado de atención a nosotros, a los que conformamos el cuerpo de Cristo. Diariamente me buscan, está diciendo el Señor, y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hacen el bien y que no descuidan mi palabra. Y me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Aquí Dios está llamando la atención, hermanos, a que nosotros seamos los que practiquemos la Escritura. Aquí vemos actitudes que ellos dicen que me buscan, lo podemos actualizar un poquito a nuestro tiempo. Pues ellos dicen que me están sirviendo en la congregación, ellos dicen que se están congregando y que no faltan ningún día a la congregación, que oyen las transmisiones de la congregación, pero su corazón está muy, muy lejos, pero sus actitudes están muy lejos de lo que escuchan, de lo que aprenden. Vayamos ahí a Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezcan a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos, hermanos, que Dios nos dice, está bien que hagan aquello, está bien que sirvamos, está bien que nos congreguemos todos los días, está bien que oigamos todas las transmisiones, está bien lo que quizá humanamente se puede decir, es que el hermano o la hermana es fiel, es que él sí es perseverante. Está bien que lo hagamos, está bien que lo hagamos porque es una consecuencia de que nosotros buscamos a Dios. Pero dice la Escritura, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto, hermano, lo podemos, este 1 Samuel 15, 22 lo podemos unir con el Evangelio según San Juan. Este verso lo mirábamos ayer en su capítulo 8, verso 31. Y se lo voy a leer en la versión de A, porque así lo amarramos bien con 1 Samuel 15, 22. Dice, por tanto, Yeshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidín, mis discípulos. Porque una cosa es ser, aquí yo lo veía en la versión que nosotros conocemos, donde dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que uno puede ser discípulo, pero están los verdaderos discípulos. Entonces, el obedecer, hermanos, el obedecer, el mantenernos obedeciendo, el llevando a la práctica la Escritura, todo lo que oímos, todo lo que medita usted en su casa, todo lo que Dios le abre a usted el entendimiento, tenemos que llevarlo a la práctica. Si no estamos en el mismo nivel que los religiosos, en el mismo nivel que los conocedores de la ley en el tiempo de Jesús. Entonces, hermanos, la obediencia, el llevar a la práctica lo que escuchamos, lo que leemos, es lo que tiene importancia. Regresemos ahí a Isaías 58. Verso 3 dice, y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes, dice Dios, a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. Sigue diciendo el verso 4. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Mira aquí, este verso es bien claro. Está hablando de que con actitudes religiosas se hace algo, pero las actitudes que se tiene con nuestro prójimo, con la gente cercana que tenemos nosotros, están muy lejos de la voluntad de Dios. Dice el verso 5, creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Una vez más, Dios llamando la atención a las actitudes que muchas veces, hermano, tal vez usted no las tiene, gloria a Dios, pero muchas veces las tengo yo en mostrarme ante la gente y decirles que sepan quién soy yo. Pero en mi casa, otras actitudes, o en la intimidad, o en lo íntimo, en lo privado de mi vida, en lo íntimo de mi vida, con otras actitudes. Cuando así estamos cayendo en la misma actitud que los religiosos de la época. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 18. Lo vamos a leer ahí en la Reina Valera. Le voy a leer el 16 y el 17 para tomar contexto. Cuando ayunéis, está hablando Cristo.
Y esto está entre la enseñanza de Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que es contundente. Lo hemos escuchado por nuestro hermano pastor, que tenemos que poner atención en estos capítulos. Cuando ayunéis, no seáis austeros o con cara triste como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, está diciendo Dios, Cristo a nosotros, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Si yo le hago una pregunta a usted esta tarde, ¿qué le interesa más? ¿Que Dios tenga un concepto suyo? ¿Que Dios diga de nosotros, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco? ¿O que la gente tenga el concepto y que diga, un gran concepto de nosotros? ¿Qué importa más? ¿Qué importa más? Eso tenemos que tenerlo bien claro porque la intimidad es primero. Lo público, en este caso, es una consecuencia de la intimidad que nosotros podamos tener con Dios, de la relación íntima que nosotros tengamos en oración, en meditar la palabra. Eso que tenemos en la intimidad con Dios, el reconocer delante de Él todos los días nuestra condición delante de Dios, eso. Eso debe ser primero, lo demás es una consecuencia, porque Dios está diciendo, y tu Padre que ve en lo secreto, hermano y hermana, y Dios que nos ve en secreto, Él nos va a recompensar en público. Entonces, es primero la intimidad, es primero lo íntimo, es primero lo íntimo, luego lo privado, ahí con nuestra esposa, con el esposo, ahí con los hijos, con los que nos conocen en lo privado. Allí el Señor nos está llamando a que nosotros tengamos, cambiemos nuestras actitudes. Hay mucho que cambiar. Y el Señor nos habla ahí en Isaías capítulo 58, en el verso número 6. Sigo leyendo, la Dios habla hoy. Pues no lo es, dice el Señor. O sea, una actitud pública y que todos sepan de que es que el hermano, es que la hermana, miren, es que ese concepto que tengan de nosotros, eso no lo es, hermanos. Eso no lo es. Es lo que Dios, el concepto que Dios tenga de nosotros. Entonces nos corresponde ir a la intimidad, nos corresponde ir a lo privado, a empezar a corregir por medio de la Escritura lo que tengamos que corregir, llevar la luz de la Escritura ahí a lo íntimo de nosotros, a lo privado de nuestras casas, porque ahí es donde Dios quiere trabajar. Lo leíamos en Lucas 1:17. Dice el verso 6 de capítulo 58 de Isaías. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. Y yo quiero ver tres cosas esta noche que a mí me han impresionado y me han tocado mi corazón y me han edificado. Y espero que usted sea edificado. Dice, en que rompas las cadenas de la injusticia. Mire, hermano, ¿qué será la injusticia? ¿Qué es la injusticia para usted? ¿Por qué no se pone a pensar unos segundos en qué es ser injusto? Porque solo tal vez oímos la palabra, pero yo hacía un concepto propio de cómo es ser injusto. Y fíjese, hermano, que yo lo escribí así, usted haga ahí su concepto. Pero la injusticia, para mí, leyendo ahí varios conceptos de injusticia, yo lo puedo tomar así. Es cuando sacamos provecho por la desventaja que tiene otra persona. Ser injusto, tal vez yo lo coloco más en un negocio. Cuando usted dice, le voy a poner el ejemplo a usted, tal vez cuando decimos, bueno, a este cliente le puedo vender la caja de tomate más cara porque esta tienda se mira que está grandota la tienda. Y cuando usted se da cuenta, lo deja más barato ahí
y en aquella una tienda que es bien humilde, que tal vez apenas venderá una su caja a la semana, yo puedo dejar ahí el tomate más caro. Entonces yo me puedo ir, pero ya hice una injusticia, porque pudiéndolo quizá dar a un precio menor, pero me aproveché de la desventaja de esa persona. Así es como yo lo tomé. Usted lo tomará la injusticia como usted quiera tomarlo ahí en su diario vivir. Pero la injusticia es cuando sacamos provecho por la desventaja de la otra persona. Y ahí nos mostramos nosotros injustos. Y en nuestra casa, hermanos, en nuestra casa podemos mostrarnos injustos con aquellas personas que están ahí a nuestro alrededor, con nuestra esposa primero, con nuestros hijos. Porque ayer, hermano, por medio de nuestro pastor Oldman, decía, hablaba sobre las responsabilidades que nosotros tenemos como sacerdotes de casa. Porque qué bonito, hermano, qué bonito decir, es que yo soy el sacerdote de la casa, yo soy la cabeza de esta casa, y incluso hasta se puede uno creer que uno es algo más ahí en la casa, más si usted cuando llega a la casa, pues lo atienden aquí, lo atienden acá, y que le pasan, lo atienden como rey en la casa. Entonces usted hasta puede sentirse, es que yo me merezco eso. Pero ser sacerdotes de la casa, ser la cabeza del hogar, hermanos, conlleva grandes responsabilidades. Y cuando nosotros no cumplimos con esas responsabilidades y con esas actitudes, hermano, estamos siendo injustos con aquellas personas que necesitan de nosotros como sacerdotes y como cabezas del hogar. Y vayamos ahí a Efesios en su capítulo 5, verso 25, perdón. Y lea ahí conmigo usted, si usted tiene una Biblia ahí, o si no, escuche atentamente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire Cristo cómo está hablando de la responsabilidad de nosotros como sacerdotes, como cabeza del hogar, con nuestra esposa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire, le dejo esos versos ahí, porque nos llevaría mucho tiempo sacarle el jugo a estos versos, lo que Dios quiere para nosotros. Pero léalo usted, hermano varón, ahí en su casa, en su momento de meditación. Esto es lo que Dios aquí nos está diciendo a nosotros. Miren el ejemplo claro, hermano. Cristo con la iglesia hace la similitud de nosotros como esposos con nuestra esposa. Hace esa similitud. Con ese ejemplo de Efesios 5, del 25 al 29, Cristo deja ese ejemplo para que nosotros podamos seguirlo. Así podemos romper cadenas de injusticia que puedan existir en nuestra casa. Porque si usted solo nosotros, usted lee la escritura y solo usted se alimenta, y las esposas no, y los hijos no, nos mostramos injustos. ¿Por qué le digo esto? Porque es como que nosotros salgamos a trabajar todos los días y tengamos un buen ingreso económico, y usted guarde todo el dinero y no le dé dinero a su esposa para la casa, y a sus hijos para el estudio, o incluso para darles su dinero para que ellos lo administren. Si usted no hace eso, y solo usted con la cuenta bancaria hasta arriba, y su familia sin recibir beneficios de ese trabajo que usted ejecuta,
Así es cuando nosotros tenemos la Escritura y no también satisfacemos las necesidades espirituales que puedan existir en nuestra casa. Y así nos mostramos injustos. Y nosotros podemos venir, entonces, hermanos, cuando nosotros, la Escritura esta tarde nos está hablando, si usted y yo tomamos actitudes, hermanos, de empezar a alabar con la palabra a nuestras esposas, de traer la palabra, de amar a nuestras esposas como nuestros mismos cuerpos, porque nadie, nuestros cuerpos los cuidamos, dice aquí el verso 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así tenemos que nosotros sustentar y cuidar a nuestras esposas. Amar con el amor que Cristo nos amó a nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos eso, rompemos cadenas de injusticia. Podemos romper esa cadena de injusticia que puede existir en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque si nosotros hacemos esto, hermanos, mire la consecuencia. Vayamos allá a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Se lo voy a leer en el Código Real porque me llamó la atención ahí cómo lo especifica. Si nosotros, hermanos, cumplimos nuestro papel como sacerdotes, como cabeza del hogar que Cristo nos puso ahí, entonces, hermanos, mire, nuestras esposas se van a convertir, dice, pero será preservada de transgredir otra vez, está hablando de la mujer por lo de Eva, ocupándose de los hijos que engendrare, si permaneciere en fe obediente, amor y santificación con recato. Aquí está hablando, hermano, que eso se va a trasladar a nuestros hijos, o sea que los beneficiados, hermanos, aquí van a ser nuestros hijos, porque rompemos cadenas de injusticia quizá con nuestra esposa y luego con nuestros hijos, porque ellos van a ser beneficiados, nuestros hijos. Regresemos ahí a Isaías 58. Ahí en el mismo verso 6. Luego viene y dice, para que rompas, y luego dice, y desates los nudos que aprietan el yugo. Aquí está hablando de desatar el yugo, de desatarle el yugo. Y un yugo simplemente y fácilmente hermano, es algo que nosotros tenemos como prácticas, como una práctica generacional que nosotros podamos tener. Le pongo un ejemplo, hermano. Si hubo mentira en nuestros antepasados, lo hemos visto aquí, nos lo han explicado muy claramente nuestro hermano pastor. ¿Cuántas generaciones tenemos nosotros atrás? ¿Cuántos genes de tantas personas tenemos atrás de nosotros? Y luego venimos nosotros y nos unimos en matrimonio con nuestra esposa y se juntan las generaciones que trae ella y las generaciones que traigo yo. Y mire, se duplican los genes que podamos traer de prácticas pecaminosas. ¿Y quiénes vamos a ser los responsables, hermanos, aquí de desatar ese yugo? Somos nosotros. Primera de Pedro no lo especifica bien, dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero me llama la atención, quiero especificar lo que nosotros traemos como herencia, pero el inicio del verso quiero que lo tomemos muy en serio, hermanos. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. O sea, que nosotros ya fuimos rescatados, hermanos, de toda esa carga generacional que nosotros podamos traer, que nos aparta de Dios. Gloria a Dios por aquellas cosas que tenemos nosotros, que heredamos de nuestros padres, que nos acercan a Dios, pero aquí estamos hablando de aquello que nosotros heredamos, que nos alejan de Dios. Aquellas prácticas, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos, aquella voluntad que nosotros
es heredada y nos aparta de Dios. A eso es lo que la palabra se refiere. Y dice que de eso nosotros ya fuimos rescatados, de esa vana manera de vivir hereditaria que traemos nosotros, ya fuimos rescatados. Y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Cristo. O sea que nosotros, hermanos, ya somos libres. Ahora, ¿por qué caemos y redundamos nosotros en prácticas, hermanos? Ahí es donde Dios quiere que nosotros trabajemos por medio de la palabra. Debemos de romper eso, hermanos. ¿Para qué? Usted y yo, hermanos, tenemos que sentarnos, analizar qué estamos repitiendo de nuestras generaciones y traerlo a la luz de la palabra, hermanos, para empezar a trabajar con ello. ¿Cuál es la idea? Que nosotros no heredemos eso a nuestras generaciones, a nuestros hijitos, no sé si son pequeños sus hijos o grandes, pero para que esas prácticas que están en mis generaciones no pasen a nuestros hijos, a nuestros hijos. No debemos de heredarlo, porque esto sucede, hermanos. Vayamos ahí a números. Esto lo acabamos de aprender aquí con nuestro hermano pastor. Vayamos ahí a Números, capítulo 16, en su verso 1. Esto a mí me cayó como balde de agua fría cuando lo aprendimos, hermano. Porque aquí está la revelación de Coré, cuando se rebelan contra Moisés. Y usted sabe la historia. Y si no, hermano, la puede leer ahí en todo el capítulo 16 de Números. Que hay una revelación tremenda porque dijeron, "No, vamos a rebelar contra Moisés, ya estuvo, ya basta de esto". Y se rebelaron, hermano, todo el pueblo de Israel. Pero mire quiénes estaban a la cabeza. Verso 1 de capítulo 16 de Números. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, dice. Ahí le dejo los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Y ahí empieza a hablar cómo se levantó el pueblo de Israel, comandados o liderados por Coré. Pero viene de los hijos de Rubén. Ahora vayamos ahí a Génesis capítulo 49, en su verso 3 y 4. Para que vea usted lo peligroso que es, hermanos, que nosotros no cambiemos nuestras actitudes generacionales y las traslademos a nuestros hijos. Dice el verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Pero escucha el verso 4. Y se lo voy a leer en la BIN. Inestable como el agua, no superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia, a mi lecho se subió. Inicia el verso 4 diciendo inestable. La inestabilidad de Rubén aquí desde el capítulo, aquí en Génesis 49, cuando le dicen el error que cometió y su inestabilidad. Otra Biblia dice su incontrolable carácter. Otro dice impetuoso como las aguas, o sea que era de carácter fuerte Rubén. Ahí que se rebeló, me imagino la rebeldía que existía dentro de él. Mire, esto fue heredado hasta allá, Números capítulo 16, verso 1. Entonces, hermano, esto es para que nosotros, hermano, nos pongamos a pensar qué cosas estamos nosotros queriendo heredar a nuestros hijos. Qué actitudes, hermano, qué pensamientos, qué sentimientos, hermano, nosotros podamos estar heredando a nuestros hijos. Este es el tiempo en que la Escritura nos dice que llegó la salvación a nuestras familias, que llegó la salvación a nuestra casa. Este es el tiempo de trabajar en nuestras casas, hermano. Más claro y contundente como lo hemos estado recibiendo últimamente, creo que no se puede, hermano. Tenemos ya que tomar actitudes porque aquí el yugo generacional no se rompió y llegó hasta una rebelión tremenda donde murió mucha gente. Entonces, usted y yo, usted con su esposa, con su esposo, ¿por qué no se sientan un momento y digan, ya viste la actitud de tal hijo, de tal hija?
se refleja mucho una actitud mía. Y ahí podemos abrir nuestro corazón para que, confesando delante de Dios, hermanos, y empezando a trabajar en esas actitudes, se puedan romper los yugos generacionales. Y así se cumpla lo que dice Isaías 58:6. Desatar el yugo, romper el yugo, quitar el yugo, para que nosotros, hermanos, por medio de la Escritura, nosotros podamos... La Escritura lo que hace es mostrarnos nuestra condición, hermanos. Esa condición que tenemos nosotros, que podamos estar heredando a nuestros hijos. Y ahí, hermanos, con la Escritura podemos empezar a corregir nuestras vidas y ser libres, porque eso es lo que la Escritura nos dice. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que conocer, llevar la verdad, la Escritura, a la tiniebla que hay dentro de nosotros, para que ahí, hermanos, empecemos a corregir y empezar a ser libres de esa aflicción que nos pueda provocar una actitud. Porque nuestras actitudes, hermanos, causan dolor, hermano, causan aflicción. Cuando nosotros tenemos algo, hermano, por ejemplo, el rencor, si nosotros somos rencorosos, hermano, causa aflicción. Pero si llega la luz ahí al área rencorosa de nuestra vida, se va la aflicción y somos libres. Regresemos ahí a capítulo 58 de Isaías, porque le quiero mostrar la última parte de este verso, en verso 6. Y dice, y que dejes libres a los oprimidos. Mire lo que dice sobre la opresión la Real Academia Española. Mire esta definición, escúchela. Ejercer presión, eso significa opresión. Ejercer presión, ¿va? Producir angustia o agobio a una persona. Eso es ser oprimido. Eso es una persona oprimida, es aquella que tiene angustia o agobio, porque alguien más le está provocando esa angustia o agobio. Y hermanos, a mí el Señor me traía, hermanos. Quizá usted no, usted evalúe ahí su vida, pero a mí me trajo a la mente, hermanos, Efesios 6:4. Cuando hablamos de opresión, cuando hablamos de producir angustia, agobio, presión a una persona, Efesios 6, verso 4. Y se lo voy a leer en la Torre Samat, porque es un llamado a nosotros como padres de familia. Y vosotros, padres, no irritéis con excesivo rigor a vuestros hijos. Se lo vuelvo a repetir. Y vosotros, padres, no irritéis con excesivo rigor a vuestros hijos, mas educadlos, corrigiéndolos e instruyéndolos según la doctrina del Señor. Mire este verso, hermano. ¿Cuántas veces yo he irritado o he presionado o he puesto en agobio a mis hijos con una palabra, con palabras o hasta con castigos? En lugar de, hermanos, como dice aquí este verso, educándolos, corrigiéndolos, instruyéndolos en la doctrina del Señor. A veces somos buenos para gritar, a veces hasta miedo nos tienen nuestros hijos. Y dice, ay, ya vino mi papá, ¿y qué me va a decir? Y angustiados ahí, porque tal vez somos buenos para regañar o hasta para pegar, hermano. Pero la palabra nos está llamando aquí a que dejemos libres a los oprimidos. Quizá en la casa estamos oprimiendo. Ahí están los oprimidos en nuestra casa. Y nosotros tal vez ni cuenta nos hemos dado. Pero esta noche el Señor nos está diciendo, no irriten con excesivo rigor a vuestros hijos. Mejor edúquenlos, corrigiéndolos, instruyanlos según la doctrina, según la palabra. Hagamos eso mejor, hermanos. Instruyámoslos. Porque, hermanos, cuando no hay descanso en las almas, hermano, lo que dice Mateo 11:29, cuando no hay descanso en nuestras almas, hermanos, no me diga usted que se puede instruir a un hijo cuando no hay descanso aquí en el alma.
Cuando usted tiene el estrés o el S4 o el E5, cuando usted está presionado, hermano, del trabajo, problemas que usted pueda tener, hermano, no se puede instruir con un alma que no está en descanso. Necesitamos tener descanso en nuestras almas para corregir a nuestros hijos. Y eso solo se va a encontrar buscando la mansedumbre y la humildad como Cristo nos la enseñó a nosotros. Cuidado con las palabras que decimos. Jeremías 18:18, hermanos, es una muestra de lo que podemos hacer con nuestra lengua. Ahí al profeta Jeremías dice la Escritura, irámoslo con la lengua. Imagínense, hermano. O sea que las palabras pueden producir angustia, pueden producir agobio, pueden producir opresión en una persona y más en nuestros hijos, en los que están alrededor nuestro, en los que nos aman a nosotros. Entonces, hermanos, ahí en nuestra casa puede existir opresión, pueden haber oprimidos ahí, o nuestra esposa, o el esposo en el caso de las hermanas. Pero ahí nos está diciendo el Señor que ahí trabajemos a desatar a los oprimidos. Entonces, hermanos, mejor edifiquemos con nuestras palabras a nuestros hijos. Efesios 4:29, ahí atrasito, si usted me acompaña ya para ir terminando. Dice en la Reina Valera, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Usted dirá, pero como yo no predico, como yo ni aconsejo a nadie, ahí en nuestra casa tenemos un buen discipulado, hermano. Peor si tenemos bastantes hijos, tenemos buen discipulado ahí. ¿Qué más queremos? Edifiquemos. Cuando hablemos en nuestra casa, sea para edificar a nuestra esposa, para edificar a nuestros hijos, hermano. Y así se van a romper, vamos a desatar esas ataduras que tenemos oprimidos a los nuestros, a los que tenemos ahí en nuestra casa. Porque recordemos que, como dice Salmo 127:3, ellos son herencia de Dios, son herencia de Él. Entonces nosotros somos solo instructores. Entonces, hermanos, regresemos ahí a Isaías capítulo 58. Le dejo estos versos para que usted los lea detenidamente ahí en su casa, hermano. Tenemos que tomar el tiempo, hermanos, aunque nos cueste, aunque tengamos mucho trabajo, usted diga mucho cansancio y no da tiempo, pero tomémonos el tiempo porque mire esta recompensa. Con mansedumbre, hermanos, con humildad, con misericordia, siendo pacificadores, siendo de limpio corazón, se puede lograr cumplir el verso 6 y el verso 7 de Isaías 58. Con la mansedumbre, con la humildad, siendo misericordiosos, siendo pacificadores, siendo de limpio corazón, se puede lograr lo que nos pide el Señor en el verso 6 y el verso 7 de Isaías 58. Y la recompensa es tremenda para nuestras casas, hermano, para nuestras casas, para la casa aquí suya, personal, y la casa ahí de habitación. Mire lo que dice el verso 8. Entonces brillará tu luz como el amanecer. Gloria a Dios, hermano. Ahí usted diga en su lugar, gloria a Dios. Porque si cumplimos con lo que el Señor nos está pidiendo en el verso 6 y el verso 7, ya no nos dio tiempo leer el 7, pero ahí comparta con el hambriento, darle casa al pobre, darle cobertura al que no tiene, darle ayuda a nuestros semejantes. Si cumplimos eso, el 6 y el 7, hermano, la recompensa para nuestras casas es que brillará la luz como el amanecer. Tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá, dice el Señor. Verso 9 dice, entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Mi hermano, esto es tremendo. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias.
Hermanos, hay como recompensa, hay luz para nuestra casa, hay sanidad para nuestra casa, va a llegar la justicia a nuestra casa, o sea que vamos a ser llamados justos, va a haber presencia de Dios, va a haber respuesta a nuestras peticiones y va a haber respaldo de Dios en nuestras casas, hermano. Pero tenemos que tomar cartas en el asunto hoy mismo, no mañana ni el otro mes. Que lo que nos ha traído esta pandemia sea, hermanos, para crecimiento de nuestras casas. Hermanos, que la palabra de esta noche haya sido edificante para usted. Que usted vaya y la escudriñe, porque mis palabras no son las que edifican, sino que edifica la escritura que yo pude haber citado en esta noche. Que nos edifique y que nos lleve a acciones, que nos arrastre a acciones que la palabra nos está pidiendo. Que Dios los guarde, que Dios los tenga con paz allá donde ustedes se encuentran. Te damos gracias, Padre, por la palabra de esta tarde. Que nos edifique, Padre, que nos ayude, mi Dios, a cambiar las actitudes que tenemos que cambiar desde ya, mi Dios amado. Abre nuestro entendimiento espiritual, Padre. Quebranta ese corazón de piedra, esas actitudes rebeldes que tenemos, mi Dios, para que empiece a alumbrar tu luz en esas tinieblas y que empecemos a alcanzar la estatura que tú esperas que alcancemos nosotros y en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Dios amado. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en ti. Amén. Amén.